Muy buenos días a todos, muy buenas tardes a todos. Son las 3:22 hora Bogotá, es decir, 4:22 hora Nueva York. Hace aproximadamente 20 minutos se cerró la sesión en Estados Unidos y como es usual desde Finanzas Trading vamos a grabar el cierre semanal, el cierre diario del mercado, hoy acerca de lo que pasó hoy lunes 13 de septiembre, pero de igual manera vamos a hacer nuestro análisis de apertura semanal de los mercados, nuestra perspectiva de qué hay que tener en cuenta a lo largo de esta semana, que haya sido en parte tanto pues la semana pasada. Inicialmente, pues iniciamos con la apertura semanal del mercado. En cuanto al panorama de COVID-19, pues bueno, las estadísticas cada vez son más positivas, demuestran que definitivamente el panorama de la última ola de COVID-19 cada vez remite, cada vez es menor y cada vez muestra pues una caída bastante. De igual manera digamos que en un tono más positivo, podemos observar cómo el número de muertes, el número de la tasa de mortalidad es cada vez más pequeño, cada vez definitivamente este dato de muertes que ha ido bajando desde ya hace un tiempo hasta el día de hoy, muestra cómo es que todos los planes de vacunación comienzan a dar, pues digamos que a tener efectividad. Por supuesto, a nivel mundial lo que más preocupa es la diferencia en cuanto a los planes de vacunación. Lo he mencionado prácticamente en los últimos cuatro seminarios de apertura semanal del mercado, y es que hay países y sobre todo continentes que tienen unas tasas de vacunación muy bajas. Algunos ni siquiera han empezado, algunos países no han empezado a vacunar a su población, mientras que en otros países como Estados Unidos, Europa, ya se comienza a hablar de una tercera, inclusive cuarta, bastante preocupante este tema de las diferencias en cuanto a los países, pero pues es claro que la vacunación es realmente efectiva y lo estamos observando en las estadísticas sin ningún tipo de discusión. En cuanto al panorama en Europa, quiero mencionar que el día martes se reveló la corrección del PIB. Digamos que las lecturas fueron bastante positivas. Se arrojó pues una lectura del 2,2 frente al dato anterior de 0,3, el dato que se tenía de 2%. De igual manera, la inflación en Alemania se ubica específicamente en 3,4, venía el dato anterior de 3,1. Y esto, por otra parte, está causando algo muy interesante en Europa. Recordemos que la semana pasada fue la reunión del Banco Central Europeo y pues básicamente se revisó totalmente el panorama de política monetaria. Por una parte, el crecimiento para este año aumentó desde una cuota del 4,6, 4,7 si no me equivoco, a aproximadamente una cuota del 5% de crecimiento para este año. Igualmente, la inflación también se modificó al alza, eh, y esto trajo consigo la decisión de parte del Banco Central Europeo de un recalibramiento, como los mencionaron ellos, del programa de expansión cuantitativa. Ellos mencionaron pues que es que es un recalibramiento, una recalibración de el programa, pero en realidad pues eso es una palabra diferente para mencionar que pues es el inicio del tapering. Ellos van a ser muchísimo más cautos con el tema de la inflación y que no quieren observar inflaciones realmente altísimas como lo estamos viendo en Estados Unidos. Entonces, de esta manera lo que se prevé y lo que ellos mencionaron es que se van a recalibrar pues los datos de la expansión cuantitativa que hacen mensualmente, específicamente con el nombre de el programa PEP, que es básicamente el programa para la emergencia de la pandemia. Y este es lo que se espera que se vea durante durante los siguientes meses y durante el siguiente año. Y pues es básicamente una disminución interesante hasta llegar a cero en el 2022, a mediados e inicios del 2022, pero pues es una perspectiva que por supuesto está muy anclada a lo que vaya a ser el Banco Central. Lo que sí es justo es que van a disminuir en una proporción tal vez no tan grande, pero una proporción al fin y al cabo importante, el programa de expansión cuantitativa en Europa, siendo así el inicio del tapering, a pesar de que le quieran dar otro nombre para que los inversionistas no presenten una alteración en sus inversiones, no valga la redundancia. Para Estados Unidos se reveló el tema de inflación, específicamente si hablamos de los precios del productor. Podemos observar cómo estos han crecido a niveles de 8,3 máximos históricos que inclusive
no podíamos observar aquí en 2008, inclusive cuotas anteriores. Los precios del productor están marcando cada vez máximos históricos. De igual manera, lo que es los precios al productor en su variación base, es decir, sin alimentos y sin energía, también está marcando máximos históricos, inclusive alejándose mucho de las cuotas más altas que teníamos antes. Realmente la inflación es un tema que se está saliendo de las manos en Estados Unidos, lo observamos en estas estadísticas, y aquí es cuando el mercado comienza definitivamente a comenzar a dudar, y sobre todo los analistas, acerca de qué tan transitoria es la inflación que el banco, que la Fed ha venido alegando desde hace ya un tiempo, porque probablemente la inflación no sea de este carácter, es decir, un carácter transitorio, sino que probablemente persista a lo largo del tiempo. En temas del empleo podemos ver ya hace semanas pasadas como en la creación de nuevos empleos agrícolas fue un dato tremendamente decepcionante. Y bueno, para la semana anterior tuvimos el dato de solicitudes de beneficio por desempleo. Este mostró una caída de 345 a 310.000. Es una buena cuota, pero ya desde hace un tiempo se viene esperando que se llegue al pleno empleo, que serían algo así como la tasa del desempleo del 3% más o menos, y en este punto se ubican un 5% más o menos, aproximadamente. Y pues la cuestión es que los datos de empleo no mejoran y no parece que vayan a mejorar en el corto plazo. Y mientras tanto, pues la Fed sigue continuando con su programa expansión cuantitativa, y de igual manera se planea un plan fiscal de 3,8 billones de parte de Joe Biden, o bueno, de la administración de Joe Biden, y esto pues en general habla un poco de la seriedad que le está poniendo la Fed a la inflación y a los temas, pues de crecimiento. Básicamente, lo que estamos observando en las estadísticas son datos de crecimiento cada vez menores, cada vez más preocupantes. Y por otra parte, estamos observando datos inflacionarios cada vez más altos, y esto no tiene otro nombre que el escenario de esta inflación, que es un escenario bastante peligroso porque es observar que la inflación no remite. Me gustaría mencionar, pues a lo que les vengo hablando, lo que es la evolución del Atlanta Fed, el GDP, el estimado del crecimiento en el propio modelo de la Fed, que se reveló por la Fed de Atlanta. Podemos ver cómo se esperaba un crecimiento en el orden del 6%, en agosto, más o menos en agosto, y podemos ver cómo se espera un crecimiento del 3% en tan solo un cambio de un mes. Entonces, esto realmente habla de lo peligroso que está haciendo las movidas de la Fed y la continuidad de darle estabilidad, entre paréntesis, entre comillas, pues al sistema financiero. Lo que quiero aquí resaltar es el papel que está tomando la Fed, la postura que está tomando la Fed, de hacerse básicamente el ciego con los datos de inflación, con los datos de crecimiento, y pues no tener en cuenta ni siquiera la Fed, ni mucho menos el gobierno como tal, que lo que están haciendo es aumentar el problema. Ha habido una enorme crítica de parte pues, de los críticos de la economía estadounidense más reconocidos sobre la gran pregunta es cómo esperan que llegue el pleno empleo y que las personas se empleen cuando hemos estado ya más de un año en la tónica en la que Estados Unidos le regala cheques a las personas para que básicamente se queden en su casa, y estamos haciendo y se está aprobando en estas últimas semanas en el Congreso una política para que continúen esas ayudas, a pesar de que estamos observando que lo que estamos haciendo es agudizar más el tema del desempleo, agudizar más el tema de la inflación. em, entonces esa es la gran pregunta para Estados Unidos. Por supuesto, Europa también se enfrenta a niveles inflacionarios realmente altos, pero no es comparable, no es definitivamente comparable en ninguna proporción. Y sobre todo porque Europa pues está en una época de crecimiento y de recuperación como la que presentó el semestre pasado Estados Unidos. Es como si estuviéramos viendo un adelanto. En Europa es como si estuviéramos viendo un adelanto de cuál va a ser el escenario, y lo estamos observando en Estados Unidos. Para cerrar el video de hoy, vamos a hacer el cierre semanal de cierre diario del mercado. Muy pocos datos el día de hoy, casi que nulos. Podemos ver cómo se reveló el presupuesto federal, que es preparado por el Departamento del Tesoro.
que básicamente demuestra el estado de ingresos y gastos del gobierno de los Estados Unidos. Em, pues nada, sigue siendo un dato pues que pues, es negativo, desde hace mucho tiempo es negativo esta cuota. Y lo que estamos observando es que pues está aumentando ligeramente y pues los ingresos igualmente también es un déficit increíble. Y pues bueno, esto digamos que no agrega ninguna información. Lo interesante es hablar del desagregado de esta información, que lo vemos en otras estadísticas. Para Japón se reveló el dato de producción, se va a revelar el dato de producción industrial. Entonces, bastante interesante para los que siguen la economía japonesa. En cuanto al panorama de Forex, soy bastante tranquilo, si no es por ciertas variaciones específicamente con el franco suizo y con el rand sudafricano, con el rublo ruso y con el real brasileño, la verdad no hay mucho que resaltar. El franco suizo hizo con una cuota bastante negativa, perdió valor contra las divisas más importantes. El dólar canadiense se apreció muy bien el día de hoy, viendo esos espectaculares precios del petróleo que están recuperando cuotas importantes. De igual manera, el dólar australiano se apreció el día de hoy frente a un escenario de mayor apetito por riesgo. Lo observamos en la renta variable, como es que la mayoría de índices crecieron el día de hoy. Hay que mencionar que pues, el Nasdaq es uno de los índices que menos creció, lo que es raro porque usualmente como uno de los índices que más crece. Sin embargo, pues el Dow Jones crece 0,76, el Nasdaq crece 0,36, el IBEX 35 se recupera frente a las pérdidas de la semana pasada con un crecimiento del 1,39. De igual manera, el DAX alemán se aprecia un 0,59. El índice dólar hoy se mantuvo prácticamente en tablas y el índice euro también un panorama similar. En cuanto a las materias primas, el día de hoy no hay muchas variaciones interesantes que mencionar, a excepción de la caída del cobre 1,86, que es un escenario netamente correctivo. De igual manera, el petróleo vence el día de hoy, en el año, a lo largo del año, inclusive a lo largo del mes, con una apreciación del 5,22%. El café hoy corrige un 1% y el azúcar cae 2,23%. El escenario para criptomonedas sigue siendo netamente correctivo el día de hoy, aunque vemos unas variaciones un poco más controladas. Bitcoin cayó tan solo un 1%, Ethereum cae 1,6%, Cardano cae 10,12%, y podemos ver cómo se mantienen determinadas criptomonedas como es Solana, Polkadot, USD Coin, Tether, entre otras. Pero pues es un escenario mayoritariamente correctivo, pero con unas variaciones un poco menos extravagantes que las de la semana pasada. Igualmente estamos en lo que a mí me respecta en unas cuotas bastante importantes, en unos niveles que ha respetado la criptomoneda, que es una cuota, por supuesto, bastante amplia de los $40.000 a $50.000. Pero pues estamos hablando de un activo muy volátil, pero igualmente en lo que a mí respecta sigue manteniendo su valor. em, si lo comparamos pues contra lo que ha caído, ¿no? Eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Desde Finanzas Trading un saludo. Mi nombre es Johan León, analista de mercados. Y no me queda nada más que recomendarles que hagan todas sus operaciones a través de nuestro broker aliado Active Trades. E igualmente sigan las recomendaciones de inversión de parte de nuestros analistas. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen día y un muy buen inicio de semana. Hasta luego.